cruz nos unimos, sin fronteras, sin división. La gracia nos hace uno, en Cristo nuestra salvación. En la fe nos encontramos, virtualmente cerca de ti. La iglesia de Cristo es una donde el amor nos hace libres. Seguiremos al Señor Jesús, unidos en su amor y gracia. La iglesia bautista se alza con el mensaje de salvación. Sin fronteras, sin división, la gracia nos hace uno, en Cristo nuestra salvación. En la fe nos encontramos, virtualmente cerca de ti. La iglesia de Cristo es una donde el amor nos hace libres. Seguiremos al Señor Jesús, unidos en su amor y gracia. Dios te bendiga. Vamos a orar al Señor. Te invito a orar. Jehová, Dios de los ejércitos, nuestro buen Dios, te adoramos, te alabamos, te bendecimos, porque solo tú mereces toda la honra y toda la gloria. Recibe este culto que a ti te damos de adoración. Tú que eres el Santo de Israel, el Señor de los ejércitos celestiales, nuestro Dios, nuestro Salvador. Recibe toda la adoración, Señor. Y, oh Dios, nos reunimos como la familia de reconciliación. Pedimos que la realidad de la presencia de tu Espíritu Santo esté allí en el corazón y en la vida de cada uno de los que comparten este tiempo congregados, ya sea ahora o ya sea de manera diferida, Señor. Y pedimos que tú seas exaltado y que cada cosa que aquí se haga y se diga redunde para la alabanza de tu gloria. En Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. El trono celestial, este lugar no era su hogar. Un amor así nunca se conoció. Burlado fue con espinas, fluyó el perdón sobre su rostro. Un amor así nunca se conoció. En el altar de adoración no haya otro nombre. Jesús, Hijo de Dios, tu vida entregaste ahí, sacrificio eres tú. Jesús, Hijo de Dios, tú eres Jesús, Hijo de Dios. Tomó mi vergüenza y mi pecado, se levantó, la muerte venció. Un amor así nunca se conoció. Tomó mi vergüenza y mi pecado, se levantó, la muerte venció. Un amor así nunca se conoció. En el altar de adoración no haya otro nombre. Jesús, Hijo de Dios, tu vida entregaste ahí, el sacrificio eres tú.
En el altar de adoración no haya otro nombre. Tu vida entregaste ahí. Jesús, Hijo de Dios. Tú eres Jesús, Hijo de Dios. Tú eres Jesús, Hijo de Dios. Vida entregaste ahí. Jesús, Hijo de Dios, Jesús Santísimo, sé exaltado, si tú eres vencedor, soy a tu nombre, más que toda canción, no hay poder que pueda vencer tu gran amor, la cruz nos bastó. La cruz nos bastó, ser exaltado. Tú eres vencedor, soy a tu nombre, más que toda canción. No hay poder que pueda vencer tu gran amor. La cruz nos bastó, la cruz nos bastó. La cruz nos bastó, la cruz nos bastó, la cruz nos bastó, la cruz nos bastó. Gloria al Señor. La cruz nos bastó. La cruz de Jesucristo. Ese sacrificio que el Hijo de Dios hizo por ti y por mí. Y por ti también, mi amigo, mi amiga. Porque Jesucristo murió en la cruz del Calvario y ahí dio su sangre para que tú puedas tener vida y salvación y vida eterna. Bueno, te alabamos al Señor por tenerte con nosotros. Nuestro tema de hoy, no nos damos por vencidos. ¿Verdad que está impresionante? Está muy interesante. Yo estoy seguro que sí. Cuando vayamos a través de la Biblia con este tema, con este título, no nos damos por vencidos. Y confío en el Señor que una vez que terminemos de tener este tiempo de oración y de predicación de la palabra, tú te agarres a la Biblia, que es la palabra de Dios, para no darte por vencido. Te damos la bienvenida en el nombre del Señor. Bienvenidos a Reconciliación. Estamos muy, muy agradecidos al Señor por todos los privilegios que nos da y el privilegio de estar juntos para juntos adorarle en espíritu y en verdad. Deja que la real presencia del Espíritu Santo esté allí manifestada en tu vida en esta misma hora. Recuerda que nuestro Dios no está atado o circunscrito a un país. Yo miraba hace unos minutos el alcance de estos tiempos que tenemos de adoración al Señor juntos, y tenemos alcance en tantos países, en tantos lugares, que personas que están siendo bendecidas por la palabra de Dios y a la vez unidas con nosotros, unidos para juntos adorar al Señor. Permite que esa real presencia del Espíritu Santo que está en tu vida se haga real en este tiempo para adorar al único que merece toda la adoración y toda la alabanza, Jehová, Dios de los ejércitos, el Dios de Israel. Y recuerdo el tema, no nos damos por vencidos, no nos damos por vencidos y no nos daremos por vencidos. Y la Biblia nos va a explicar por qué. Vamos a la Biblia para tener nuestra lectura devocional y te invito a ir al Salmo 139, versículos 13 al 18. Búscalo en tu Biblia y léelo al estilo reconciliación. Sabemos cuál es el estilo reconciliación, ¿verdad, hermana Nancy? Audible. Lee la Biblia audible. Ponlo en voz alta
y piensa en lo que Dios te está diciendo a ti, a tu familia y a cada uno de nosotros en su palabra. Salmos 139, versículos 13 al 18. Dice así la Biblia: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumeros se multiplica más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Amén. Vamos a orar y juntos vamos a elevar al Señor nuestro ruego, nuestras peticiones conforme a su voluntad. Esas peticiones que quizás llevas muy poco tiempo orando por ellas, pero que quizás sí llevas mucho tiempo que estás intercediendo al Señor y pidiendo al Señor algo que tú sabes, porque has buscado la voluntad de Dios primero, que es la voluntad de Dios. Bueno, no te canses, dice la Biblia: clama a mí, yo te responderé. Dijo Jesús: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Tú sabes que Dios responde la oración. Y recuerda, como siempre les digo, que la oración no tiene poder. El poder lo tiene Jehová, Dios de los ejércitos, al cual tú y yo oramos. El único Dios, el Dios verdadero, el Dios soberano, el Dios justo, el Dios misericordioso, nuestro Dios. Vamos a orar. Padre, vamos ante tu presencia santa, unidos en una familia, en un mismo sentir, con la seguridad y la certeza que tú nos das a través de la Biblia, que es tu palabra. Con tus propias palabras, Señor Jesucristo, que tú escuchas la oración, que tú intercedes por nosotros, que tu Espíritu Santo intercede por nosotros, que tú te gozas, oh Yahweh, en responder las oraciones de tus hijos. Escúchanos en esta hora, Señor, en un mismo sentir. Esas peticiones, Padre, conforme a tu voluntad, que hemos puesto, que estamos poniendo delante de ti, Señor, en esta hora. Mira, Señor, las peticiones que tenemos delante de ti por salvación, para que tu Espíritu Santo toque el corazón de nuestros seres queridos, Señor, de nuestros amigos y aún de nuestros enemigos, para que se vuelvan a la luz de Jesucristo, para que puedan reconocer la necesidad del perdón, arrepentirse y confiar solamente en ti, Señor Jesucristo. Mira las oraciones por sanidad física, por sanidad espiritual, por liberación, Señor, por sanidad emocional. Tú eres el Dios que sana, el Dios que bendice, el Dios que hace milagros, el Dios que no se ha cortado su mano para obrar. A ti te damos gracias y te bendecimos, Señor, porque sabemos en tu infinita bondad, en tu infinita misericordia, que tú, Señor, responde la oración. Gracias, Padre. En Cristo Jesús, el pueblo de Dios dice amén y amén. Aleluya. Eres mi plenitud, Cristo Jesús. 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 Eres mi plenitud. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo
Gloria al Señor. Gloria al Señor. Padre, te bendecimos y te seguimos exaltando, Señor. Y ahora que abrimos la Biblia, que es tu palabra, rogamos que el Espíritu Santo nos guíe, Señor, para que todo lo que de ella obtengamos a través de su iluminación, Señor, podamos ponerlo por obra, podamos entenderlos y podamos, Señor, sobre todo hacerlo para que tu nombre sea exaltado. Gracias en Jesucristo. Amén. Bueno, mis amados hermanos y mis amados amigos, nuestro tema de hoy: no nos damos por vencidos, no nos damos por vencidos. Y queremos que tú busques en tu Biblia. Recuerda que la palabra de Dios es la Biblia. No le creas a ningún hombre si se aleja de la Biblia. Créele a la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios. Y vamos a la Biblia. Vamos a buscar en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 4. Y vamos a estar allí meditando en esta enseñanza que tiene esta parte de la palabra de Dios. Tanto en 2 de Corintios 4, ya lo tienes en tu Biblia, búscalo en tu Biblia, tenlo en tu Biblia, léelo en tu Biblia, medítalo en tu Biblia. Tanto en 2 Corintios 4:1 como en el versículo 16 de 2 Corintios 4 hay una frase vital. Y esta frase es: no desmayamos. Literalmente el apóstol Pablo decía: no nos damos por vencidos. Y en la situación de Pablo había abundantes razones para desanimarse, más que las que tú y yo tenemos quizás hoy. Sin embargo, el apóstol no se dio por vencido. Y la pregunta: ¿qué es lo que evitó que el apóstol Pablo desmayara ante los conflictos de la vida? Bueno, la respuesta es fácil. Sabía lo que tenía en Jesucristo. En lugar de quejarse por lo que no tenía, el apóstol Pablo se regocijaba en lo que sí tenía. Y tú y yo podemos hacer lo mismo hoy. ¿Cuáles son estas cosas que sabemos que tenemos en Jesucristo? El primer aspecto está ahí en los versículos 1 al 6. Tenemos un ministerio glorioso. Cuando Pablo consideraba el hecho de que era ministro de Jesucristo, se sentía abrumado por la gracia y la misericordia de Dios. Quizás tu ministerio no es el ministerio de ser como Pablo, un fundador de iglesias, un evangelista, puede ser que sea otro tipo de ministerio, pero por sencillo que parezca o por poco importante que a algunos les pueda parecer, tu ministerio es un ministerio para servir a Dios y es glorioso. Su actitud positiva, la actitud de Pablo hacia el ministerio que Dios le había dado, tenía consecuencias prácticas en su vida. Y a ti sucede lo mismo, mi amado hermano, mi amada hermana. La actitud positiva hacia el ministerio, a lo que Dios te ha puesto a hacer y a decir, tiene consecuencias prácticas para tu vida. Y la primera consecuencia práctica la encontramos en el versículo 1, 2 Corintios 4:1. ¿Lo tienes ahí en tu Biblia? Vamos a leerlo. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Esta actitud positiva del apóstol Pablo tuvo la consecuencia práctica en su vida que evitaba que él se diera por vencido. Él le confesó a los corintios que sus pruebas habían sido muy fuertes y que lo habían casi sacado de sus cabales, 2 Corintios 1:8. Y a pesar de sus grandes dones y a pesar de la vasta experiencia, algo que no podemos olvidar es que el apóstol Pablo era humano y estaba sujeto a las fragilidades humanas, igual que tú y yo. Pero ¿cómo podía Pablo darse por vencido cuando estaba involucrado en un maravilloso ministerio? ¿Le habría confiado Dios este ministerio para que fracasara? Te pregunto yo en esta hora, ¿el ministerio que Dios te ha dado, te lo ha dado para que tú fracases? Por supuesto que no. Con el divino llamamiento, mis hermanos, viene la capacitación divina. Y Pablo sabía que Dios le iba a hacer salir adelante. ¿Cuál fue la otra actitud positiva
que influyó en la vida del apóstol y en esta seguridad de que tenía un ministerio glorioso. Y esto lo hacía en no darse por vencido. Bueno, están los versículos 2 al 4. Vamos a leerlo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 2 al 4. ¿Lo tienes ya? Dice: antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Cuál era esta actitud hacia su ministerio que hacía que su vida se sintiera victoriosa o dispuesta a vencer o a no darse por vencido? Evitaba el ser un engañador. Como dice el versículo 2 allí, ¿verdad? Cuando Pablo escribió estas palabras, estaba ciertamente haciendo alusión a alguien que ya ustedes saben, hemos hablado de ellos, los judaizantes. Esto que estaba allí en la iglesia de Corinto y que decían, sí, la salvación es por gracia, por medio de la fe en Cristo, pero además de esto hay que guardar la ley, hay que guardar los preceptos, hay que guardar los ritos, hay que guardar las normas, como dirían en algunas congregaciones, para que la salvación pueda ser real. Todo falso maestro hoy día afirma basar su doctrina en la palabra de Dios. ¿Lo has escuchado tú? Muchísimos. Hay tanto en las redes sociales que realmente abruma el ver esta realidad, tantos falsos maestros. Pero estos falsos maestros manejan la Biblia, o sea, la palabra de Dios, de manera engañosa. Y se puede probar, sí, casi cualquier cosa con la Biblia. Cualquier cosa se puede probar, siempre y cuando tuerza las escrituras y las ponga fuera de contexto y rechace el testimonio de tu propia conciencia hasta esta realidad. ¿Qué debe hacer o qué debemos hacer tú y yo y cada cristiano para que realmente hagamos de nuestro ministerio ese ministerio glorioso que Dios quiere que sea y que no nos demos por vencidos? Bueno, la Biblia debe interpretarse de acuerdo con las reglas fundamentales de interpretación. Yo en la Iglesia de Reconciliación me siento muy contento en nuestros estudios interactivos, que también lo hacemos de manera virtual con hermanos en tantos lugares, porque hemos estado trabajando y estudiando las reglas de interpretación bíblica. Y no solamente el conocimiento por el conocimiento, hemos visto cómo los hermanos, ellos mismos en su estudio de la Biblia, en su aplicación de la Biblia, en su interpretación y en su trato con otras personas en la Biblia, han usado estas herramientas fundamentales de interpretación de la Biblia para no dejarse confundir y para aclarar a otras personas la verdad de la palabra de Dios. Si las personas trataran otros libros de la manera que tratan a la Biblia, haciendo que la Biblia diga lo que ellos quieren decir, lo que les plazca. Recuerden que la Biblia, hermanos, debemos ir a la Biblia, de la Biblia a la doctrina o de la Biblia a la enseñanza, no de la enseñanza a la Biblia. Muchas veces, y yo creo que cada día más lo estamos viendo, la idea preconcebida de la persona, buena o mala, no estamos diciendo que no sea buena, no sea bonita, no, preconcebida, entonces va a la Biblia a buscar apoyo en vez de ir a la Biblia primero y ver qué dice Dios en su palabra, que es la Biblia, para entonces yo creerlo y para yo ponerlo en práctica. Cuidado con eso. El apóstol Pablo no tenía nada que esconder, ni de su vida personal ni de su predicación de la Biblia. Todo estaba abierto y todo era franco. No había engaño ni distorsión de la palabra. Los judaizantes eran culpables de torcer las escrituras para que encajaran en sus propias interpretaciones preconcebidas. ¿No le suena esto algo muy moderno también? Y la gente ignorante, perdón que use la palabra ignorante, pero es ignorancia de la Biblia, ignorancia de la Biblia. Y una de las cosas que sí creo tristemente es que nuestras congregaciones están siendo ignorantes de la Biblia. Estamos dándole mucha actividad, estamos dándole mucho emocionalismo, pero no estamos dándole lo que Dios dice en su palabra.
No estamos dando Biblia. Y tenemos que desayunar con Biblia, tenemos que comer con Biblia y tenemos que almorzar con Biblia, tenemos que merendar con Biblia y tenemos que ir a la Biblia, tenemos todo que filtrarlo con la Biblia. Claro, con la recta interpretación de la Biblia, correcto, ¿verdad? Si Pablo era tan fiel maestro de la palabra de Dios, entonces, ¿por qué no creyeron más personas en el mensaje de Pablo? Es una pregunta bien válida, ¿verdad? ¿Por qué los maestros falsos tenían tanto éxito en ganar a tantos convertidos? Quizás en este momento tú te estás haciendo esa misma pregunta. Existen congregaciones o, como decimos, iglesias grandes, mega iglesias, que predican falsas doctrinas, que interpretan la Biblia como les place y son muy grandes y crecen muchos y parecen inmensamente edificios, construcciones y mucho dinero moviéndose en estos sentidos. Bueno, a Pablo le pasó por el estilo. ¿Por qué no recibían el mensaje de Pablo y sí recibían el mensaje de los falsos maestros? Bueno, debido a que el entendimiento del inconverso está cegado por el diablo. Esa es una cosa, el número uno, ¿verdad? Y el número dos es, mis amados hermanos, que el ser humano caído encuentra más fácil creer mentiras que creer en la verdad. Terrible, ¿verdad? Pero muy cierto. El apóstol Pablo ya había explicado que el entendimiento de los judíos estaba cegado debido a la ceguera que había en sus corazones. Eso está allí en Romanos 11:25, en 2 Corintios lo vimos capítulo 3, 14 al 16. El entendimiento de los no judíos también estaba cegado. Los que se pierden, los que están pereciendo, no pueden comprender el mensaje del evangelio. El diablo no quiere que la gloriosa luz de salvación en Jesucristo brille en los corazones de las personas. Como el Dios de este siglo y como el príncipe de este mundo, dice Juan 12:31, el diablo mantiene a los pecadores en la oscuridad. Lo triste es que el diablo usa a maestros religiosos. En aquel momento, con Corinto y Pablo, eran los judaizantes para engañar a las personas. Muchas personas que hoy pertenecen a las sectas fueron originalmente miembros de iglesias que predicaban un evangelio puro. Algo también. La actitud de Pablo hacia el ministerio glorioso que el Señor le había dado le hacía fortalecerse y no darse por vencido. Están los versículos 5 al 6 de 2 Corintios capítulo 4. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, dice allí Pablo en 2 Corintios 4, 5 y 6, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Y cuál es el punto aquí? El punto es que Pablo evitaba promoverse a sí mismo. Promoverse a sí mismo. Yo recordaba mientras meditaba en este mensaje que alguien aquí en donde vivo, en esta área, líder en una de las congregaciones, me dijo: pastor, ¿por qué usted cuando presenta, era un tiempo que teníamos un programa de radio, cuando usted presenta el programa de radio no dice yo soy el reverendo José Riverón? Eso no hace falta, nada. Eso no hace falta. Lo importante es que llegue el mensaje, no que llegue mi nombre. Y no es porque sea fácil tratar de no exaltarse uno mismo. Hay tantos, ¿verdad? El asombro hecho de que Pablo recibió de Cristo este ministerio evitaba que se diera por vencido o que fuera un engañador y que tampoco se promoviera a sí mismo. Dice allí, no nos predicamos a nosotros mismos. Los judaizantes disfrutaban predicándose a sí mismos y jactándose de sus logros. No eran siervos que trataban de ayudar a las personas, sino dictadores que explotaban a la gente. En este tiempo está pasando igual, ¿verdad? Ciertamente el apóstol Pablo era un hombre que practicaba la humildad genuina. No confiaba en sí mismo, dice, ni se elogiaba a sí mismo, ni se predicaba a sí mismo. Procuraba solamente guiar a las gentes a Jesucristo y edificarlos en la fe. Y claro, hubiera sido más fácil
que el apóstol Pablo se hubiera convertido en uno de esos tantos influencers que hay ahora con cientos de miles o millones de seguidores que lo siguieran a ellos mismos y aprovecharse de los débiles a quienes les encantaba y les encanta asociarse con grandes personajes. Los judaizantes operaban de esta manera, pero el apóstol Pablo rechazó esta clase de ministerio. ¿Qué ocurre cuando les habla de Jesucristo a los incrédulos? La luz empieza a brillar. Pablo comparó la conversión de la creación como tal, según se describe en Génesis 1:3. El perdido, cuando confía en Jesucristo, llega a ser una nueva creación. Dios entonces empieza a formar y a llenar la vida de esa persona que confía en Cristo, y esta persona empieza a ser fructífera para el Señor. El ser la luz de Dios lo hace todo nuevo. Bendito sea el Señor. Pero también no nos damos por vencido, está en que tenemos junto con Pablo un tesoro valioso. Mira lo que dice allí la Biblia en 2 de Corintios 4, del 7 al 12. Léelo en tu Biblia. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. De la gloria de la nueva creación, el apóstol Pablo pasa a la humildad del vaso de barro. Somos sencillamente un vaso de barro. Es el tesoro dentro del vaso lo que le da a la vasija su valor. Dios no nos ha hecho tal como somos para que podamos hacer la obra, o mejor dicho, Dios nos ha hecho tal como somos para que podamos hacer la obra que Él quiere que hagamos. Dios dijo de Pablo, mira lo que dice en Hechos 9:15. Me encanta ese versículo. Instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Ningún cristiano, ni tú ni yo, debería quejarse jamás a Dios debido a su falta de dones o a su falta de capacidad o debido a sus limitaciones o a sus desventajas. Allí leímos en el Salmo 139, donde se aclara muy bien que la estructura genética nuestra estaba en las manos y en el conocimiento de Dios antes que existiéramos. Cada uno de nosotros debe aceptarse a sí mismo. Tú debes aceptarte a ti mismo, ¿verdad? Y hacerlo sin fingimiento. Lo importante acerca del vaso, y somos vasos de barro, es que esté limpio y disponible para el servicio. Cada uno de nosotros debe procurar llegar a ser un instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda obra, como dice allí Pablo en 2 Timoteo 2:21. Somos vasos para que Dios pueda usarnos. Somos vasos de barro, y usted sabe muy bien lo que es el barro, para que podamos depender del poder de Dios y no del nuestro. Además, debemos fijar la vista en el tesoro y no en el vaso. El apóstol Pablo no tenía temor del sufrimiento de la prueba, porque sabía que Jehová Dios guardaría el vaso en tanto que Pablo guardara el tesoro. ¿Entendiste bien? Dios permite las pruebas, mi amado hermano. Pero Dios controla las pruebas. Y Dios usa las pruebas en tu vida y en mi vida para su propia gloria. Dios se glorifica a través de los vasos débiles. Algunas veces Jehová Dios permite que nuestros vasos se resquebrajen para que el tesoro se derrame y enriquezca a otros. Y algo muy importante, recuerda esto. El sufrimiento revela no solamente nuestra debilidad, sino algo mucho más importante, la gloria de Dios. El apóstol Pablo presentó una serie de paradojas aquí en este versículo que hemos leído, allí en los versículos 7 al 12, ¿verdad? Pablo dijo que habló de vasos de barro,
poder de Dios, muerte de Jesús, vida de Jesús, la muerte obrando, la vida obrando. El entendimiento natural no puede comprender esta clase de verdad espiritual. Por lo tanto, no puede entender por qué los cristianos triunfamos sobre el sufrimiento. Debemos enfocar, mis amados hermanos, la vista en el tesoro, no en el vaso. Así que también debemos enfocar la vista en Jesucristo y no en el siervo. Si sufrimos es por causa de Jesucristo. Si morimos a nosotros mismos es para que la vida de Cristo pueda revelarse en ti y en mí. Si atravesamos pruebas es para que Jesucristo sea glorificado, y esto es por amor a otros. Conforme servimos a Jesucristo, la muerte obra en nosotros, pero la vida obra en aquellos a quienes tú y yo le ministramos. Los judaizantes del tiempo de Pablo y en este momento histórico en los Corintios no sufrían. En lugar de sacrificarse por las personas, así que la gente se sacrificara por ellos. Y los falsos maestros no tenían y no tienen ningún tesoro que compartir. Solo tienen objetos de museo antiguo desteñidos que jamás pueden enriquecer la vida tuya y mía. ¿Cómo podemos evitar darnos por vencidos? Recordando que se nos ha dado el privilegio de tener el tesoro del evangelio de Jesucristo en nuestros vasos de barro. Bendito sea el Señor. Y también encontramos en este pasaje que no se daba por vencido, no desmayaba Pablo, porque tenía una fe confiada. Mira lo que dice 2 Corintios 4, vamos a estar en los versículos 13 al 18, pero vamos a leer el 13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Y esta frase, espíritu de fe, significa actitud o perspectiva de fe. Aquí el apóstol Pablo no está refiriéndose al don especial de fe, sino más bien a esa actitud de fe que debe pertenecer a ti y a mí. Se vio a sí mismo identificado con el creyente que escribió el Salmo 116:10. Creí, por tanto hablé. El verdadero testimonio por Dios se basa en la fe en Dios. Y esta fe viene, dice Romanos 10:17, ¿de dónde? De la palabra de Dios, que es la Biblia. ¿Por qué tenía el apóstol Pablo tanta confianza? Porque no tenía nada que temer de la vida o de la muerte. Acababa de dar una lista de algunas de las pruebas que él sufrió en su vida y ministerio. Y ahora en este pasaje estaba afirmando que su fe le dio la victoria sobre toda ella. Y yo quiero que nos fijemos en las certezas que tenía el apóstol Pablo debido a su fe en Dios. Certezas debido a su fe en Dios. Primero está el versículo 14. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Es decir, que una de las certezas que tenía el apóstol Pablo debido a su fe en Dios es que estaba seguro de la victoria final. Si Jesucristo ha vencido la muerte, que es el enemigo final, entonces, ¿por qué temer alguna otra cosa, mis amados hermanos? Los hombres hacen todo lo que pueden para penetrar en el significado de la muerte y prepararse según ellos para ella. Sin embargo, la sociedad humana no tiene respuesta a la muerte. Si la persona no está preparada para morir, no estará preparada para vivir. Eso suena un poco fuerte, pero una cosa muy cierta, ¿verdad? El gozoso mensaje, y léalo ahí en Hechos de los Apóstoles, de la iglesia primitiva era, desde la predicación del apóstol Pedro en Pentecostés, la victoria de Jesucristo sobre la muerte. Y nosotros en este tiempo necesitamos volver al énfasis victorioso de la resurrección. Observa, mi amado hermano, también que el apóstol Pablo vio una futura reunión del pueblo de Dios cuando escribió en este pasaje: y nos presentará juntamente con vosotros. La muerte es un gran divisor, pero en Jesucristo hay seguridad de que su pueblo, tú y yo, seremos reunidos en su presencia. Otra de las certezas que le daba allí esta fe es que lo que dice el versículo 15, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios.
Estaba el apóstol Pablo seguro de que Dios sería glorificado. Recuerda esto, Dios emplea nuestros sufrimientos para ministrar a otros y para glorificar su nombre. ¿Y cómo se glorifica a Dios en nuestras pruebas? Ahí lo dice el pasaje, abundando la gracia que necesitamos para mantener el gozo y la fuerza cuando la situación se pone difícil. Y no queremos decir que no hay situaciones difíciles, que no hay situaciones tristes, no, sí las hay, pero en esas situaciones hay o viene la abundancia de la gracia de Dios. Qué cosa más extraordinaria. Qué extraordinario. Estaba seguro, también dice los versículos 16 y 17, y esto fue una de las certezas de esta fe confiada en el apóstol Pablo, o del apóstol Pablo, de que sus pruebas estaban obrando a su favor y no en su contra. ¿Cómo están obrando las pruebas que Dios permite en tu vida? ¿A favor o en contra? ¿Para glorificar al Señor o para amargar tu vida? Dice el versículo 16 y 17 de 2 Corintios 4. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Le daba certeza a esta fe confiada a Pablo de estar seguro que sus pruebas estaban obrando a su favor y no en su contra. Por eso dice, no desmayamos. Este era el testimonio confiado del apóstol Pablo. ¿Qué importa que el hombre exterior esté pereciendo siempre y cuando el hombre interior esté experimentando renovación diaria? Pablo no estaba sugiriendo que el cuerpo físico carezca de importancia o que debamos ignorar sus necesidades. Debido a que nuestros cuerpos, el tuyo y el mío, son templos del Espíritu de Dios, debemos cuidarlos, pero no podemos controlar que se deterioren. Mírate una foto. No te voy a poner de 20 años atrás, voy a pasar una foto de hace 5 años atrás y vas a ver qué es diferente de aquel tiempo. Ahora, no importa lo que hagas, no pongas lo que te pongas. Como creyentes debemos aprender a vivir un día a la vez. Dios nos da provisión, dice Lucas 11:3, para un día, conforme nosotros la pedimos. Dios nos da la fuerza que necesitamos de acuerdo con lo que se requiere día por día. No debemos equivocarnos tratando de almacenar gracia para emergencias futuras, porque Dios nos da la gracia que necesitamos cuando la necesitamos. Así dice Hebreos 4, capítulo 4, versículo 16. Cuando aprendemos, mis hermanos, a vivir un día a la vez, confiados en el cuidado de Dios, se nos quita un gran peso de encima, ¿cierto? Cuando vives por la fe en Cristo, logra la perspectiva correcta respecto al sufrimiento. Y fíjate en los contrastes que Pablo presentó en 2 Corintios 4:17. Le llama leve tribulación, peso de gloria, momentánea, eterno. Pablo estaba pesando las pruebas presentes contra la gloria futura y descubrió que sus pruebas en realidad estaban obrando a su favor. Romanos 8:18. No debemos, claro está, malinterpretar este principio y pensar que un cristiano puede vivir como se le antoje y esperar que todo va a resultar gloria al final. No, eso es imposible. El apóstol Pablo estaba escribiendo acerca de las pruebas que estaba experimentando en la voluntad de Dios mientras realizaba la obra de Dios. Si estás fuera de la voluntad de Dios, no esperes que tus pruebas se convierten en algo que sean para gloria y que glorifiquen al Señor. No, Pablo estaba en la voluntad de Dios y estaba realizando la obra que Dios quería que realizara. Dios puede transformar el sufrimiento en gloria y lo hace, pero no puede convertir el pecado en gloria. Y recuerda bien esto, no hay gloria en pecar. En sí mismo el sufrimiento no nos va a hacer hombres y mujeres más santos, no. A menos que nos rindamos al Señor, a menos que acudamos a su palabra, que es la Biblia, y confiemos que Dios obrará, nuestro sufrimiento nos puede hacer o mejores cristianos o peores cristianos en este sentido. Pablo había obrado en esa confianza de esta fe, versículo 18, no mirando nosotros las cosas, dice el versículo 18, que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas.
El apóstol Pablo estaba seguro de que el mundo invisible existía. Yo te pregunto, a veces yo le hablo con mis hermanos, algunos hermanos, y me comunico, y cuando tú le preguntas acerca del mundo invisible, está pensando ya en, no, sí, un día estaré por allá por una nubecita, un día a lo mejor estaré en algún lugar por ahí perdido. Hay un mundo invisible, y dice Pablo, yo creo esto, ¿verdad? Y creo que este es el eterno. Si nosotros pudiéramos ver, tú y yo, el mundo visible a la manera que Jehová Dios lo ve, y a la manera que él quisiera que nosotros lo viéramos, no nos atraería como nos atrae el mundo visible. Los grandes hombres y mujeres de fe en Dios que menciona allí Hebreos capítulo 11, recordarás, tuvieron éxito porque se sostuvieron mirando al invisible. Parece una contradicción, pero es la realidad. Las cosas de este mundo parecen tangibles y verdaderas porque las podemos ver, las podemos sentir, las podemos tocar, pero todas ellas son temporales. Sí, son temporales y están destinadas a desaparecer. Solo las cosas eternas de la vida espiritual perdurarán. Pero tengamos cuidado porque lo material y lo espiritual no se oponen mutuamente. Ese es un concepto que no es apoyado por la palabra de Dios. Cuando usamos lo material según la voluntad de Dios, Dios transforma lo material en algo espiritual y esto llega a ser parte de nuestro tesoro en el cielo. Valoramos lo material debido a que puede ser usado para promover lo espiritual y no por lo que es en sí mismo. ¿Cómo puedes mirar las cosas que son invisibles? ¿Cómo puedes mirarlas? Por fe. Cuando lees la Biblia, que es la palabra de Dios, tú y yo jamás hemos visto a Cristo o jamás hemos visto el cielo. Sin embargo, sabemos que son verdaderos. ¿Por qué? Porque la Biblia, que es la palabra de Dios, lo dice. Por supuesto, la sociedad ajena a Cristo, el mundo, que no es el planeta, sino la sociedad contraria a Cristo, piensa que tú y yo somos extraños, que quizás estamos locos, porque insistimos en la realidad del mundo invisible de bendición espiritual. Sin embargo, los cristianos estamos contentos al gobernar nuestra vida, no por los valores temporales, sino por los valores eternos. Y el cuarto aspecto que encontramos en este pasaje de 2 Corintios, encontramos allí en el capítulo 5, vamos a entrar en el 5 para ver 8 versículos allí, es tener una esperanza futura. Dice Pablo, teniendo nosotros este ministerio, tenemos este tesoro, teniendo el mismo espíritu de fe, tenemos de Dios un edificio. Qué testimonio tan grande nos da el apóstol Pablo de la realidad de la fe cristiana. Y este edificio es nuestro cuerpo glorificado. El apóstol Pablo fabricaba, dice allí Hechos capítulo 18, 1 al 3, tiendas de campaña. Y aquí usa tienda como una figura de nuestros cuerpos terrenales presentes. Una tienda es una estructura débil, temporal, sin mayor belleza. Pero el cuerpo glorificado que recibiremos será eterno, hermoso y jamás mostrará señales de debilidad o de descomposición. Aleluya. Pablo veía el cuerpo humano como un vaso de barro y como una tienda temporal, pero sabía que los cristianos un día recibiremos un cuerpo glorificado maravilloso, apropiado para el ambiente glorioso del reino de los cielos. Y es interesante destacar el uso de verbos en este pasaje allí de 2 Corintios capítulo 5, el versículo 1, y hay algunos verbos que vamos a tratarlo ahí, el testimonio de Pablo. El versículo 1 dice, porque sabemos que si nuestra morada terrenal, 2 Corintios 5:1, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y ahí está el verbo sabemos. ¿Cómo sabemos? Sabemos debido a que confiamos en la Biblia, que es la palabra de Dios. Y ahora voy a decir algo muy importante. Ningún cristiano tiene que consultar ni un adivino, ni una tabla espiritista, ni a un espiritista, ni a las cartas, ni a la lectura de manos, ni a los falsos profetas. Y voy a pararme más en los falsos profetas para conocer el futuro. Hermanos, estamos viendo a los cristianos reuniéndose para tener verdaderas sesiones espiritistas. Sí, sí. En donde, ¿qué me dice?
¿Qué me va a pasar? Y allí se levantan falsos profetas, ¿verdad? Usted recuerda el pasaje de la Biblia de lo que dice la palabra de Dios que debía hacerse con un falso profeta cuando su profecía no se cumplía. ¿Recuerdan? La Biblia dice que debía ser apedreado hasta morir sepultado por las piedras. Realmente tenemos que tener cuidado en este tiempo, porque a veces estamos buscando una palabra que no es la palabra de Dios para nuestro andar vivir, sino para saber el futuro. A nosotros, hijos e hijas de Dios, no nos interesa el futuro porque nuestro futuro está en las manos de Jehová Dios. Nosotros no tenemos que estar preocupados qué nos va a pasar dentro de una semana, dentro de un mes, dentro de un año, cómo va a ser esto. No. Eso le preocupa al que no tiene al Señor y está solamente pensando en las cosas materiales. Por eso es que está tan abundante el concepto de ese falso evangelio de la prosperidad, donde las personas solamente están buscando que le digan cuánto van a prosperar material y económicamente, o en lujos, o en poder sobre otras personas. Nosotros no necesitamos. Y huya, se lo digo en el nombre del Señor, huya de los falsos maestros, de los falsos apóstoles, de los falsos profetas, de los falsos profetas. Yo le voy a decir algo muy personal que me pasó a mí. Cuando yo vine para acá, para donde yo actualmente vivo, en Estados Unidos, fui a un culto, fui a un servicio de la iglesia y el pastor me dijo, pasa al frente. Yo pasé allí para orar, me iba allá de viaje con mi familia hasta acá. Y allá el falso profeta dijo, no te preocupes, Dios te va a tener 10 días para donde vas. Y llevo ya 28, voy para 29 años en este lugar. Yo no sé quién era. Si tuviera el nombre, yo iría y le diría, tú eres un falso profeta. Tú eres uno de esos tantos que está confundiendo y enseñándole falsas enseñanzas al pueblo de Dios. Pero eso se levantan todos los días. Todos los días se levantan y se están levantando más y más. Y le estamos dando la oportunidad de que estemos buscando el conocimiento de lo que Dios no quiere que estemos preocupados. Dios nos ha dicho en su palabra lo que necesitamos saber. El sabemos de Pablo está relacionado con el sabiendo de 2 Corintios 4:14. Sabemos que Jesucristo vive. Por lo tanto, sabemos que la muerte no puede apropiarse de ti y de mí. Porque Él vive, nosotros también viviremos. Si nuestro tabernáculo se deshiciese, no tenemos por qué temer. El cuerpo es solamente la casa en que vivimos. Cuando un cristiano muere, el cuerpo va a la tumba, pero el espíritu va a estar en la presencia de Dios. Filipenses capítulo 1 del 20 al 25. Cuando Jesucristo vuelva, va a levantar a los muertos en gloria y el cuerpo y el espíritu se han reunido para una eternidad gloriosa con Jesucristo. Dice entonces el otro verbo que quiero mencionarles en los versículos 2 al 5. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Y ahí está el gemimos. Estamos el sabemos y ahora aquí está en esta esperanza segura el gemimos. Pablo no está expresando un deseo morboso de morirse, no. Es precisamente lo opuesto. Él ansiaba que Jesucristo volviera para ser revestido con el cuerpo glorificado. El apóstol Pablo esperaba estar vivo y en la tierra cuando Jesucristo volviera, de modo que no tener que atravesar por la experiencia de la muerte. Y al cuerpo glorificado se le llama edificio de Dios, una casa no hecha de manos y nuestra habitación celestial. Y esto está en contraste con nuestros cuerpos mortales que proceden del polvo y al polvo van a volver. Dice 1 Corintios 15:49, y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Y es importante observar que el apóstol Pablo no gemía debido a que estaba en un cuerpo humano, sino porque anhelaba ver a Jesucristo y recibir un cuerpo glorificado. Es decir, gemía por recibir la gloria. Y esto explica por qué la muerte no representa un terror para ti y para mí. El apóstol Pablo llamó a su muerte una partida en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo
6. Y esto significa desmantelar la tienda, recogerla y mudarse a otro lugar. Pero ¿cómo podemos estar seguros de que un día tú y yo tendremos nuevos cuerpos como el cuerpo glorificado de nuestro Salvador Jesucristo? Podemos estar seguros, hermano, porque tenemos el Espíritu Santo que vive en nosotros. La morada del Espíritu Santo en el cuerpo del cristiano es las arras, es la cuota inicial, es el depósito que garantiza la herencia futura que Jesucristo ha ganado para ti, incluyendo el cuerpo glorificado. Y en los versículos 6 al 8 de 2 de Corintios 5, leemos: así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Y aquí está el tercer verbo. Siempre tenemos confianza. El pueblo de Dios puede ser hallado solamente en dos lugares. Uno es en el cielo, en la presencia de Dios, o en la tierra. Ningún hijo o hija de Dios, ningún miembro del pueblo de Dios está en la tumba o está en el infierno. Si es un hijo o una hija de Dios, ni en un lugar intermedio, un purgatorio entre el cielo y la tierra, no. Los cristianos en la tierra estamos en el cuerpo, mientras que los cristianos que han muerto están ausentes del cuerpo. Los cristianos en la tierra estamos ausentes del Señor, físicamente hablando, mientras que los cristianos en el cielo están presentes en el Señor. Debido a que tenía esta clase de confianza, mis hermanos, el apóstol Pablo no tenía temor del sufrimiento, temor de las pruebas, incluso de los peligros. Y esto no indica que él tentaba al Señor corriendo riesgos innecesarios. Cuidado con eso, ¿eh? A Dios no se puede tentar, sino que significa que estaba dispuesto a perder todo, aún su vida, por causa de Jesucristo. Andaba por fe y no por vista. Miraba lo invisible y eterno y no lo temporal que se ve. El cielo no era simplemente el destino del apóstol Pablo, sino era la motivación. Yo te pregunto en esta hora, ¿es el cielo el destino o es la motivación de tu andar diario? Como los héroes de la fe allí en Hebreos 11 esperaba la ciudad celestial, como tú y yo la esperamos, y gobernaba su vida aquí por los valores eternos. En esto entonces que hemos estado meditando en este pasaje de 2 Corintios, podemos ver cómo el apóstol Pablo tenía valor para enfrentar el conflicto y no se daba por vencido. ¿Por qué? Tenía un glorioso ministerio que transformaba vidas. Tenía un valioso tesoro en el vaso de barro que era su cuerpo y quería compartir ese tesoro con un mundo en bancarrota y necesitado de Dios. Tenía una fe confiada que conquistaba el temor y tenía una esperanza futura que era tanto un destino como una motivación. Pablo era, como dice Romanos 8:37, más que vencedor. Y tú también. Cada uno de nosotros, tú y yo, tenemos las mismas posesiones maravillosas y podemos hallar por medio de ellas el mismo valor para el conflicto y podemos vivir sin darnos por vencidos en la victoria que realmente Jesucristo ha ganado para nosotros y que nosotros tenemos para vivir en ella. Mi amado hermano, que Dios te bendiga con su palabra. Y tú, mi amigo, mi amiga que ha estado con nosotros, quiero hacerte un llamado. Quiero hacerte un llamado a reconocer la necesidad que tú tienes de que Dios te perdone tus pecados contra Él. Los pecados que cometemos todos los humanos, aunque los cometemos contra otros humanos, en esencia es contra el mismo Dios santo, santo, santo. Y nosotros necesitamos, cada ser humano, arrepentirnos de nuestros pecados delante de Dios. Pedirle perdón a Dios y solamente a Dios. Y poner nuestra confianza solamente en Jesucristo, quien murió, resucitó, ascendió a los cielos y hoy intercede por ti, para que por medio de la obra de Dios, el Espíritu Santo, tú puedas recibirlo y tú puedas tener perdón, puedas tener vida eterna, puedas tener esta seguridad que solo Dios da. Te invito a que busques a Dios de corazón, no una iglesia, no una religión, no un rito, no una práctica, sino al Jesucristo vivo, al único que perdona, al único que salva y al único que quiere hacerlo. Que Dios te bendiga. Las cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad. Siendo
cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor.